Buenas noches, doctor. Hola, Doc. Vamos a comenzar. Voy a compartir. La que va a continuar la clase ahorita va a ser Irán. Después tú, Ricardo. ¿Ok? ¿Sí me escuchan? Sí, igual ya me había puesto de acuerdo con mi compañera y nos habíamos repartido los temas, como me Bueno. dijo ayer, Bueno, o cómo entonces, ¿quién comienza? ya había quedado que yo comenzaba porque nos habíamos quedado con el B en patogenia. Bueno, ok. Está bien, vamos a olvidar compartir para que... ¿Listo? Ya están. Listo. Sí, doctor, ya comparto pantalla. Bueno, y con lo que nos habíamos quedado, pues con mi grupo era respecto a en la patogenia. Íbamos, habíamos hablado sobre el desequilibrio enzimático que hay en la EPOC, que no suele ser tan común, ya que hay una cierta relación del 1% con el déficit de alfa-1 antitripsina, y ya habíamos dicho que hay un desequilibrio entre la producción de proteasas y la inhibición de estas mismas. Y ya habíamos puesto el diagrama que habíamos hablado sobre el tabaquismo, el cual produce atracción de los leucocitos, y esos a su vez van a liberar todas las elastasas y proteasas, y que en un panorama normal, pues la alfa-1 antitripsina va a inhibir toda acción de estas elastasas, eh, pero en un estado patológico, pues va a haber producción de esas elastasas, y lo cual nos va a llevar a destrucción del parénquima pulmonar. También va a haber relación de la muerte celular con un agrandamiento del espacio aéreo. Esto puede ser secundario al enfisema. Vamos a tener otra cosa importante que se refiere a la reparación y remodelación. Vamos a tener que hay una disminución de los fibroblastos y del tejido conjuntivo, todo esto secundario al humo de tabaco. ¿Por qué? Porque va a haber cambios en el ciclo celular de cada una de estas, lo cual nos va a llevar a apoptosis temprana o senescencia celular. También se va a acompañar de un cambio respecto al endotelio vascular de cada pulmón. Y aquí tenemos otro diagrama que nos explica únicamente sobre el tabaquismo o los contaminantes atmosféricos, porque ya dijimos que el tabaquismo no, bueno, más bien la EPOC no es todo tabaquismo, el cual nos va a llevar a un estrés oxidativo o apoptosis o senescencia celular. Vamos a tener que también hay un estado inflamatorio crónico mediante la liberación de citocinas y un desequilibrio enzimático, lo cual nos vamos a tener como resultado la destrucción de la pared alveolar. Ahora ya vamos a entrar al terreno de la fisiopatología, en la cual vamos a saber por qué hay una obstrucción del flujo aéreo. Y eso se va a deber principalmente al agrandamiento y destrucción de los espacios aéreos, que va a ser la lesión principal, bueno, la lesión parenquimatosa principal. Entonces, esto va a ser secundario al enfisema, y también va a haber un aumento de las ataduras alveolares y que se va a relacionar con una disminución del FIP1. Pero ¿para qué nos sirven las ataduras alveolares? En condiciones normales, las ataduras alveolares nos impiden un colapso en cada expiración, y al tener una destrucción del parénquima pulmonar, estas ataduras alveolares, a estar ausentes, pues nos van a llevar a una obstrucción del flujo aéreo. Entonces vamos a tener otras circunstancias que nos van a agravar la obstrucción del flujo aéreo, además del enfisema, que es la bronquitis crónica. La bronquitis crónica va a producir obstrucción del flujo aéreo mediante dos instancias: la proliferación de la submucosa y la producción de esputo. Vamos a tener que el enfisema lo podemos clasificar en dos instancias: el centro acinar, que también se dice llamado centro lobulillar, el cual se va a confinar en los bronquiolos respiratorios, es decir, va a ser más proximal y va a tener una localización en los lóbulos superiores. Vamos a tener el panacinar, que en algunas bibliografías encontré que también es conocido como distal. Sin embargo, el distal también lo conocen como el paraseptal. Entonces,
Panacinar va a estar confinado en espacios aéreos más distales, a diferencia del otro que es proximal. Entonces vamos a tener que este último va a tener mayor relación con los sacos alveolares y se va a confinar sobre todo en zonas zonas inferiores de los pulmones, y también tiene una cierta relación clínica con la aparición de alfa-1 antitripsina. Cabe de mencionar que el panacinar tiene mayor relación con la disminución de la elasticidad pulmonar, que a diferencia del centroacinar no tiene tanta relevancia clínica con esto último. Mientras que ya había mencionado que se considera que hay un tercer tipo, que es el distal o paraseptal, el cual se va a relacionar con las regiones subpleurales, y por eso mismo tiene relevancia clínica, ya que puede tener relación con la aparición de bulas o con la de neumotórax espontáneos. Aquí tenemos un dibujo, el cual nos explica en condiciones normal cómo vamos a tener el acino normal, donde podemos ver el bronquio respiratorio, el conducto alveolar y los sacos alveolares. Pero en condiciones patológicas, cuando ya se presenta el enfisema, vamos a tener el enfisema centroacinar, el cual ya les había mencionado que es más proximal y va a tener repercusiones sobre el bronquiolo respiratorio, y vamos a tener el enfisema panacinar, que es más distal y va a estar confinado sobre todo en los sacos alveolares. Ese es otro dibujo, únicamente nos dice lo mismo, que el centro lobulillar o centro acinar es más proximal y el panacinar es más distal y está confinado sobre todo en los conductos y sacos alveolares. Vamos a tener otra cosa importante, que es el atrapamiento aéreo, y esto va a ser secundario al cierre precoz de las vías aéreas respiratorias, los cuales nos va a confinar un cierto volumen en el aire alveolar, y por esto mismo vamos a tener un incremento de la capacidad vital total por encima de los valores normales. La vital forzada, no De la capacidad vital forzada, perdón. Otra cosa importante es que va a haber un aplanamiento del diafragma secundario al atrapamiento a ello, lo cual va a llevar a que los músculos accesorios de la respiración estén en constante utilidad para poder vencer una inspiración adecuada. Vamos a tener otro problema, que es el intercambio pulmonar de gases. En las primeras instancias de la enfermedad vamos a tener que los pacientes van a presentar una hipoxemia, pero en instancias más tardías los pacientes van a presentar una hipercapnia. Todo esto se presenta porque en la EPOC va a haber una disminución en cuanto a la perfusión y la ventilación del pulmón. Y otra cosa importante es que la hipoxemia nos puede llevar en estados avanzados de la enfermedad, nos puede llevar a hipertensión pulmonar o incluso a insuficiencia cardíaca derecha. Y pues todas estas alteraciones se van a exacerbar durante los periodos en los que pacientes duermen, y tiene una relevancia importante con con el FIB1. Ahora, respecto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener que son inespecíficas y suelen ser comunes en otras enfermedades pulmonares. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que al principio de la presentación que los pacientes van a presentar disnea, tos y esputo. Entonces hay que saber diferenciar del EPOC de una bronquitis crónica no obstructiva. ¿Por qué? Porque ahí entra el diagnóstico clínico, que se refiere a la bronquitis crónica, que se debe de presentar tos crónica y esputo blanquecino de predominio matutino en por lo menos 3 meses durante 2 años para hacer el diagnóstico de bronquitis crónica no obstructiva. Pero ya hablando acerca de las manifestaciones clínicas de la EPOC, vamos a tener la disnea, que es el síntoma más grave de esta enfermedad, y pues se recomienda graduar con una escala que voy a mencionar más adelante. La tos crónica, que es el principal síntoma de la EPOC, en casos graves donde va a haber muchos cambios en la presión intratorácica, nos pueden llevar a la aparición de síncope e incluso puede haber fracturas costales asintomáticas. También va a haber producción de esputo. Este esputo es blanquecino. Esa es la escala que nos va a ayudar a medir la disnea, el cual tiene relación con la disnea con periodos de actividad física, y este también nos ayuda a poder
instaurar el tratamiento una vez que hacemos el diagnóstico del EPOC y de llevarle así cierto seguimiento al paciente. Más adelante vamos a mencionar algunas otras guías que nos maneja, otras escalas que nos maneja Gold para el tratamiento y la vigilancia de cada uno de estos pacientes. También otras causas de tos crónica las divide la guía en intratorácicas y extratorácicas. Otras manifestaciones clínicas importantes son los labios fruncidos. Regrésate. La clasificación que das, esas causas de tos crónica en un paciente adulto. Porque si bien es cierto, ya hemos hablado de neumopatía crónica, ahora en el adulto, esas explícanos. mm, las causas de tos crónica. Sí, Pues las causas de tos crónica, sí, como ya había mencionado usted, son causas en el adulto. ¿Por qué? Porque vamos a tener asma, cáncer pulmonar, tuberculosis, bronquiectasias, insuficiencia cardíaca derecha, enfermedad pulmonar intersticial, fibrosis quística y algunas causas de tos idiopática. Y en las causas extratorácicas vamos a tener algo muy importante, que es secundaria a la farmacoterapia, sobre todo aquellos pacientes que toman yecas y otras causas extratorácicas, como tenemos causas secundarias al alergia, y también vamos a tener el síndrome de tos de las vías respiratorias superiores, también vamos a tener rinitis alérgica no crónica, y entre ellas también podemos agregar la faringoamigdalitis, que también vamos a tener presencias de tos crónica. Entonces aquí podemos dividir, como ya habíamos visto en neumopatías crónicas, es que pues va a haber enfermedades no pulmonares o respiratorias que nos van a dar síntomas respiratorios, como cuáles, como las patologías digestivas, como ERGE, que nos produce tos crónica, como que otra, como los pacientes hipertensos que van a tener que van a estar tomando inhibidores de la YECA, y por eso se aconseja mejor optar por un ARA que reduce la tos crónica en todos esos pacientes. Respecto a las otras manifestaciones clínicas, vamos a tener que los pacientes muchas veces van a presentar labios fruncidos, esto secundario a la disnea, el famoso tórax en tonel, que va a ser secundario a la deformación de este por el atrapamiento aéreo, el cual nos va a llevar a un aumento del diámetro antero-posterior. Muchos pacientes van a tener incluso datos de insuficiencia cardíaca derecha. Esto es evidente, va a ser una evidencia clínica, ya que algunos van a presentar ingurgitación yugular, hepatomegalia, incluso dolor abdominal secundario a la hepatomegalia y edema en extremidades inferiores. Vamos a tener la cianosis central, que en muchas circunstancias se va a presentar cuando la PO2 disminuye por debajo del 55%, y en la auscultación vamos a encontrar runcus y sibilancias por la obstrucción bronquial. Esta es una imagen en la cual nos demuestra la deformidad de los pacientes con tórax en tonel, donde vamos a tener un aumento del diámetro antero-posterior, cuando en circunstancias normales estos pacientes pues únicamente no tienen atrapamiento aéreo, pues no tienen agrandamiento del tórax. Y la cianosis central. Otras manifestaciones clínicas importantes es la fatiga, que va a tener repercusiones clínicas en muchos de estos pacientes. Y además, la fatiga, también había mencionado la bibliografía, que es importante evaluarla, ya que muchos pacientes van a tener repercusiones emocionales, van a tener depresión, y hay que evaluar eso también. Los pacientes además van a tener, por su estado inflamatorio crónico, van a tener disminución del peso, de la masa, sobre todo de la masa muscular magra, y anorexia. Y también se había mencionado que un índice de masa corporal menos del 25% está asociado con una tasa mayor de mortalidad. bueno, eso es muy relativo, ¿eh? Ya que ya el índice de masa corporal casi no se usa. Ok, sigue. Bueno, comenzando a hablar del diagnóstico, la guía nos marca que debemos de empezar primero preguntando, primero haciendo la historia clínica, ya que lo importante para hacer el diagnóstico es identificar los factores de riesgo y también la espirometría, principalmente. En la historia clínica, en los factores de riesgo debemos preguntar sobre el tabaquismo, y también debemos de preguntar sobre el ambiente en el que vive el paciente, ya que, como sabemos, en México la quema de combustibles como el carbón o la leña al momento de cocinar también es un factor de riesgo bastante importante.
Entonces es importante que nosotros preguntemos eso. En los antecedentes personales patológicos es importante saber si el paciente cursa con asma, si tiene alguna alergia o sinusitis, o si tiene algún estado de inmunosupresión, como lo puede causarle el VIH o la tuberculosis, ya que de esto vamos a saber qué tan frecuente pueden ser las exacerbaciones en este paciente. En los antecedentes heredofamiliares es importante preguntar si algún pariente directo del paciente ya cursó con EPOC u otras enfermedades obstructivas. En el padecimiento actual, pues la mayoría de los pacientes con EPOC van a ser hombres mayores de 40 años que van a presentar un aumento de los resfriados en invierno. Bueno, lo de los resfriados en invierno es algo muy subjetivo porque la mayoría de las personas dicen eso, pero lo más importante es identificar la edad de inicio, aunque como sabemos y dijo el compañero hace un momento, pues también puede haber algún tipo de EPOC juvenil, pero esto es algo muy raro porque la deficiencia de alfa-1 antitripsina es rara. Las comorbilidades, es importante preguntar sobre si existe alguna cardiopatía, ya que los síntomas pueden ser muy parecidos a los de la EPOC. Es importante preguntar sobre la ansiedad para ver si el tratamiento que lleva puede cruzarse o tener interacciones farmacológicas con el tratamiento que se le va a dar para la EPOC. Y es importante también preguntar sobre las neoplasias malignas. La siguiente. Bueno, la presentación clínica del paciente va a llegar principalmente por disnea. Esta disnea va a ser progresiva, eso significa que va a comenzar lento con el tiempo, no va a ser un inicio, digamos que de un día para otro. Esta disnea va a empeorar con el ejercicio y va a ser persistente. O sea, esto quiere decir que va a ser una disnea bastante duradera. A la exploración, nosotros al momento de auscultar vamos a escuchar sibilancias. Como sabemos, estas sibilancias pues son un signo característico de las enfermedades obstructivas pulmonares. Otro síntoma, como lo mencionó el compañero anteriormente, es la tos crónica. Esta puede ser intermitente e improductiva, aunque se ha visto que en un 30% de los casos puede llegar a ser productiva. También otra cosa importante preguntarle al paciente es si ha tenido infecciones recurrentes del tracto respiratorio inferior y muy importante, como mencioné, tienen que saber los factores de riesgo, ya sea el tabaquismo activo o pasivo, humo de combustibles domésticos, los polvos o humos de productos y también buscar factores genéticos o malformaciones. La siguiente. Bueno, también es importante que nosotros, ya sabiendo los síntomas con los que llega el paciente, sepamos identificar con qué otras enfermedades debemos de hacer el diagnóstico diferencial. Principalmente, como los síntomas son muy parecidos, debemos de hacer el diagnóstico con asma y con insuficiencia cardíaca. Como les mencioné anteriormente, pues los síntomas del EPOC son progresivos y en los factores de riesgo tiene que haber un antecedente de tabaquismo o de inhalación de agentes oxidantes. En el asma, lo que podemos ver es que los síntomas van a variar ampliamente de un día para otro, entonces no es algo que pase como de manera progresiva, sino que es algo que se va a ver como que muy brusco. Los síntomas, como vimos, si el asma no es bien tratado, pueden empeorar durante las noches. El asma también está relacionado con alergias y con rinitis u otras enfermedades alérgicas como el eczema. También sabemos que esta va a presentarse mayormente en niños, mientras que el EPOC se va a presentar principalmente en adultos. Y los pacientes asmáticos pues están en antecedentes familiares de familia que ha tenido asma. De la insuficiencia cardíaca, bueno, aquí nos dice que la radiografía puede mostrar cardiomegalia, pero esto es algo bastante no común, a veces no se ve la cardiomegalia. Y también puede llegar en la radiografía a mostrarse un edema pulmonar. Y las pruebas de función pulmonar van a indicar una restricción de volumen, pero no una limitación en el flujo aéreo.
Otras enfermedades a descartar deben de ser las bronquiectasias, la tuberculosis, la bronquiolitis obliterante y la panbronquiolitis difusa. La siguiente. Bueno, algo importante, nosotros al momento de hacer el diagnóstico les dije que eran los antecedentes y la espirometría. Básicamente que con estos dos ya podemos tener el diagnóstico de EPOC. La espirometría es importante porque nos va a servir para hacer el diagnóstico, también va a funcionar para determinar la severidad de la obstrucción y también nos va a servir para hacer un seguimiento de la patología. La siguiente. Bueno, es importante que, como les dije antes, la espirometría se va digamos que vamos a tener el diagnóstico por un coeficiente de FEV1 sobre FBC menor a 0.7, pero post broncodilatación. Y la broncodilatación la podemos hacer con salbutamol o con bromuro de ipatropio. La guía nos dice que de salbutamol se tienen que dar 400 microgramos y se tiene que medir de 10 a 15 minutos después de dar la dosis, y de bromuro de ipatropio se tienen que dar 160 miligramos y se tiene que medir a los 30 o 45 minutos posteriores. La siguiente. Y bueno, aquí tenemos trazos de la espirometría que nosotros vamos a estar esperando a ver. Tenemos del lado izquierdo un trazo normal, donde se puede ver un coeficiente de FEV1 sobre FBC de 0.8. Entonces, esto quiere decir que sí hubo una mejoría después del broncodilatador, y esto nos quiere decir que la obstrucción es severa. Mientras tanto, del otro lado estamos viendo un trazo de espirometría con un coeficiente de FEV1 sobre FBC de 0.56. Esto nos quiere decir que que hay una enfermedad obstructiva, y nosotros viéndolo digamos que con la historia clínica, con los síntomas y con el antecedente de fumar o de oler estos gases de combustión, pues podemos llegar al diagnóstico de EPOC. Y como deben de recordar, para hacer el diagnóstico, por espirometría se debe de obtener un FEV1 sobre FBC menor de 0.7. El siguiente. Sí. Bueno, también ya teniendo la sintomatología y el estudio de la espirometría, podemos clasificar a la EPOC. Se puede clasificar por el grado de obstrucción de la vía aérea, y esta la vamos a tener por el FEV1 post broncodilatador. Vamos a tener estadios GOLD, que vamos a ver más adelante. Te pueden clasificar también por la carga sintomática, que digamos que con unos cuestionarios vamos a valorar la disnea y vamos a valorar también la sintomatología. También se puede clasificar por el riesgo de exacerbación que va a tener el paciente y por las comorbilidades que presente. La siguiente. La primera es cómo se va a dividir la gravedad de obstrucción del flujo aéreo. Y como les dije antes, estos van a ser grados GOLD, que ha dicho la guía, y esto va a valorarse por la FEV1 postbroncodilatador, y tenemos 4 grados. Un grado leve, que va a ser una FEV1 mayor al 80% del valor esperado postbroncodilatación. El grado 2, el grado GOLD 2, que va a ser un moderado, que la FEV1 se va a encontrar entre el 50 y el 80% del valor esperado. El grave se va a encontrar entre el 30 y 50% del valor esperado. Y el grado GOLD 4, que es muy grave, que va a tener una FEV1 menor del 30% del valor esperado. La siguiente. Bueno, como ya lo explicó anteriormente mi compañero, aquí tenemos igual la guía, maneja esta escala de la disnea de la Medical Research Council, modificada, y tenemos grados del 0 al 4, y esta nos va a funcionar para calificar la disnea. Como pueden leer en los cuadros, vamos a darle lectura a cada uno de ellos para que puedan notar cómo va creciendo la disnea en cada uno de los pacientes dependiendo del grado. El grado 0 dice que solo le falta el aire para realizar el ejercicio intenso, entonces digamos que no es una disnea significativa.
me falta el aire al andar deprisa en plano o andar subiendo una pendiente un poco pronunciada, aquí va empeorando la cosa. El grado 2 es, no puedo mantener el paso de otras personas de mi misma edad en plano, o tengo que detenerme para respirar, andar en llano a mi propio paso. El grado 3, me detengo para respirar después de andar unos 100 metros o después de andar pocos minutos en plano. Y el grado 4, que ya es bastante, digamos que discapacitante, dice, tengo demasiada dificultad respiratoria para salir de casa o me cuesta respirar al vestirme o desvestirme. Entonces esto ya causa problemas incluso en el propio, digamos que para vivir, ¿no? Entonces, digamos que al paciente con sospecha de POC se le va a dar este cuestionario y él lo va a leer y va a marcar el recuadro con el que más se identifique. La siguiente. Y tenemos otro cuestionario que este va a ser la prueba de evaluación del EPOC o por sus siglas en inglés CAT. Y esta nos va a servir para valorar sintomatología y va a tener de 0 a 5 puntos por pregunta. Marcando 0 como que no se siente tan identificado y marcando el 5 como que se siente muy identificado. Entonces, acá tenemos una valoración de los síntomas como la tos, la producción de flema, el dolor o la opresión en el pecho. También aquí valoramos en la disnea, el cansancio. Aquí se siente como que, digamos que, cómo se siente respecto a su enfermedad, hablando de síntomas depresivos, el sueño y la energía. Entonces, el paciente va marcando en cada casilla cómo se siente identificado y se va a hacer una sumatoria de los puntos y se va a poner una puntuación total. El punto de corte para nosotros tener un diagnóstico de POC con el puro cuestionario va a ser mayor a 10 puntos. Si el paciente tiene más de 10 puntos en su evaluación de CAT, esto significa que puede existir una EPOC. Entonces se tiene que hacer una espirometría para, digamos que, para corroborar el diagnóstico. La siguiente, por favor. Espérame tantito, espérame. Ah. Hay algo muy importante. El diagnóstico de EPOC no solamente es espirométrico. El CAT siempre, bueno, ahorita fue la pandemia y eso permitió que hiciéramos el CAT. Yo en lo personal, a todos los pacientes con EPOC les hacía el CAT. Toma mucha importancia porque vas viendo también la evolución del paciente y vas juntando el puntaje y vas viendo si está de una forma muy severa el paciente o bien si como vino, ¿cómo se llama? Ha mejorado. Yo he tenido pacientes que sí tienen un CAT muy alto cuando viene y luego tú vas viendo cómo el paciente va mejorando gradualmente. Entonces, todas estas valoraciones que parecieran que no tienen importancia, sí son importantes para hacer una buena valoración del paciente con EPOC, ya que la espirometría no es únicamente, no es aislada, mejor dicho, en el diagnóstico de EPOC, sino es desde antecedentes, ahorita los va a sumar el A más B, el C y dónde se encuentra en cada uno de ellos. Pero el CAT y la valoración de disnea son muy importantes en el paciente con EPOC. Ustedes como médicos generales que van a hacer este tipo de cosas es lo que les da la diferencia entre el paciente, entre los médicos que solamente agarramos y vemos al paciente, nada más nos vamos con el aspecto clínico, con el aspecto pues de clínico, de que cómo se siente bien y no hacemos todo esto, o bien muchas veces hacemos con la espirometría. Aquí en este caso, si la espirometría aún no tenemos duda, aquí sí está indicado hacerle un DELCO. ¿Qué es un DELCO? Una determinación una prueba de difusión de monóxido de carbono para ver realmente el grado de severidad en caso de que la espirometría no nos lleve a ningún sitio. Aún así, tenemos otros parámetros para poder clasificar en qué estadio o en qué grado de EPOC se encuentra nuestro paciente. ¿Ok? La sí. Ahora sí.
Bueno, otras pruebas diagnósticas que podemos hacer pero estas más que nada son como para hacer un diagnóstico diferencial, serían las pruebas de imagenología, una radiografía de tórax y y una tomografía computada de alta resolución. Esta se va a hacer en caso de que el paciente tenga exacerbaciones persistentes, tenga síntomas desproporcionados, una FEV1 menor del 45%, o para hacer un tamizaje de posible cáncer pulmonar. Otra prueba importante son los volúmenes pulmonares y, como mencionaba el doctor, el DELCO, que es la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Otra prueba, la oximetría, el GABA. También se tiene que valorar la hipoxemia. Otra prueba que se utilizaba antes, pero que también se puede seguir utilizando y es bastante común, es la caminata de 6 minutos. Bueno, la guía marca que en todo paciente con EPOC se tiene que hacer una prueba de deficiencia de alfa-1 antitripsina, aunque no sé qué tan común sea hacer esto en México, pero en la guía se marca que en todo paciente que tenga sospecha de EPOC se debe de hacer este estudio. Y también se pueden pedir biomarcadores, principalmente los eosinófilos en sangre, para ver el beneficio de el uso de corticoides inhalados, pero esto se verá un poquito más adelante en el tratamiento. En imagenología, actualmente la radiografía de tórax ya ha perdido bastante campo, ¿sí? Ahorita con lo de la pandemia, la tomografía simple nos ha venido a ayudar demasiado para ver si este paciente tiene otras comorbilidades pulmonares como bronquiectasia, inclusive vemos también qué tan afectado está. Así que de una placa, una RX de tórax bilateral, pues desde luego que preferimos una tomografía. Es importante, yo se los acabo de comentar, tenemos una espirometría que a veces ni siquiera se parece al paciente. Créanme que tenemos pacientes que vienen saturando 89%, 88%, y tienen espirometrías normales. Entonces uno dice, pues está mal o no está mal el paciente, desde luego que está mal, pero aquí la espirometría nos ayudó. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? Una prueba de difusión, un DELCO, prueba de difusión de monóxido de carbono. Yo les comentaba que en Oaxaca sí la están haciendo. La oximetría, que obviamente, esto de la prueba de 6 minutos, ustedes se la pueden ahorrar. Al momento de que llegue el paciente, cualquier paciente con problema pulmonar que están detectando antes de que se siente, antes de que lo saluden, agarren y tómenle su oximetría. Se van a ahorrar mucho. La oximetría real es la que se toma al momento de que entra el paciente. Cuando se sienta ya no es tan real. ¿Por qué? Porque lo importante es que el paciente haga un esfuerzo. Yo lo que hago para este tipo de pacientes, sobre todo aquí en Guajuapan, que veo más adultos, entonces, si no me convenció la oximetría que le hice al entrar, agarre, ¿no sabe qué, señor? Sálgase, vaya usted, camina una cuadra y regresa. Sin querer estoy haciendo la prueba de 6 minutos, sin querer. Y ya llega el paciente y veo la saturación real del paciente. Ojo, regreso. Hay espirometrías, hay pacientes que tienen espirometrías normales y tienen saturaciones muy bajas. Ok, la deficiencia de alfa-1 antitrypsina es bien barata, es sumamente económica, no cuesta más de 500 pesos o de 400 pesos, pero yo no he visto un EPOC con, tal vez por el volumen de EPOC que yo vea, no he visto una asociación, pero está descrito que debe uno de hacerlo. Los biomarcadores, hay que recordar que los pacientes que están en contacto con la biomasa, o sea, los del humo de leña, hasta los carpinteros, como dijeron por ahí, esos regularmente tienen eosinofilia en sangre. Y aquí alguien puede decir, oiga, doctor, ¿y por qué no un feno? Desde luego que sí podemos hacer un feno. No saben ustedes, a mí el feno, yo les he comentado desde la clase donde vimos pruebas de función pulmonar, a mí cómo me es útil el feno. El feno me es útil en EPOC, el feno me es demasiado útil en asma. Para mí me ha ayudado inclusive para determinar a qué paciente sí le voy a hacer con asma, sí le puedo hacer pruebas de alergia y a quién no. ¿Por qué? Porque se corrobora muy bien el paciente con ¿cómo se llama? Un feno
alto, mayor de 35 o o mayor de 25 en niños, en los cuales nos sale un feno alto. Entonces dice, no, este paciente como que sí es candidato para que yo le haga pruebas de alergia y seguramente va a tener mejor éxito. Ahora, en el paciente asmático, nuevamente, perdón, con EPOC, nuevamente les vuelvo a decir, aquellos pacientes que inhalaron biomasa. Biomasa quiere decir humo de leña. Y eso son la mayoría de las señoras. Muchas de las señoras que ya con nosotros, finalmente, su época no es secundario el tabaquismo, es secundario al humo de la leña. Ok, ¿qué más? Sí. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, aquí tenemos una, digamos que una forma de cómo podemos clasificar a los pacientes. Esta es una actualización bastante nueva donde anteriormente en las guías GOLD estaba la clasificación ABCD y ahorita podemos encontrar la evaluación GOLD ABE. ¿Cómo explicamos esta? Pues fácilmente. Primero tenemos que tener el diagnóstico por espirometría y esta va a ser con una relación FEB1 FBC postbroncodilatador menor a 0.7. Después debemos de calificarlo con un grado GOLD y esto nos va a dar, digamos que la determinación del flujo aéreo, dependiendo si es GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3 o GOLD 4. Y después tenemos que ver los antecedentes de exacerbación. Si el paciente llega con antecedentes de 0 o una exacerbaciones moderadas, que esta exacerbación digamos que no tuvo que tener un ingreso hospitalario para poder tratarse, vamos a encontrar al paciente A o al paciente B. El paciente A va a tener de 0 a 1 exacerbaciones moderadas y va a tener, ¿Cómo va a estar, ¿Cómo sacástela? ¿Cómo sacástela? pues el A va a ser un paciente que va a tener de 0 a 1 exacerbaciones moderadas y va a tener una puntuación de disnea según el MMRC de 0 a 1 y va a tener menos de 10 puntos en el cuestionario del CAT. El paciente B va a tener de 0 a 1 exacerbaciones moderadas, va a tener, se va a encontrar en el grado de MMRC mayor a 2 o igual a 2 y va a tener más de 10 puntos en el cuestionario del CAT. Y el paciente E va a ser aquel paciente que va a tener 2 o más exacerbaciones moderadas o una que va a motivar el ingreso hospitalario, y esto va a ser independiente de los síntomas. Esto nos quiere decir que entonces el paciente E puede tener, digamos que un MMRC de 0 a 1 o un CAT de menos 10, pero si tiene, digamos que estas exacerbaciones, esto quiere decir entonces que prácticamente ya va a ser un paciente E. De hecho, la letra E es porque es un paciente exacerbador. Y antes se clasificaban, digamos que por los síntomas, pero ahora se clasificó, digamos que en un solo grupo. Ahora, es lo que yo les comentaba hace ratito, la valoración de disnea y la valoración del CAT. Fíjense que no es tan complicado, se acostumbra uno que es un paciente con EPOC, le voy a hacer su CAT, y ya inclusive en las historias clínicas lo agregamos. Yo entré en mis historias clínicas antes de la pandemia, pues agarraba y a todos su CAT. Si tenemos un personal ¿cómo se llama?, de enfermería o hasta nuestra secretaria, les puede hacer el CAT una vez que entra. Y ya cuando entran, ya viene con una calificación. Y ahí ustedes empiezan a ver en qué grado van a poner a su paciente. A mí lo más sorprendente es de que, como siempre se les hace el CAT, y cómo el CAT va cambiando, el paciente se va cambiando de un lugar a otro. ¿Y para qué se cambia? Porque esto va a decidir la terapia que yo le voy a brindar ahorita que vamos a ver. Ok. Sí. Bueno, respecto al tratamiento, el tratamiento se va a enfocar en disminuir la repercusión del tabaquismo de la biomasa y también en mejorar la actividad física del paciente. Entonces, el tratamiento muchas veces se basa en la suspensión del tabaquismo.
que es la medida que más impacto tiene sobre la patología, pero lo malo de esto es que muchos pacientes tienen mucho trabajo para suspender el hábito tabáquico. Incluso se menciona que una vez diagnosticados aquellos pacientes con EPOC y que fuman, cerca del 20% aún siguen fumando. Entonces, no trae buena repercusión clínica para aquellos pacientes. Incluso se menciona que esos pacientes pueden optar por consumir algún inhibidor de la recaptación de aminas para así tener cierta motivación para dejar el hábito tabáquico. Las guías GOLD también mencionan la vacunación. Recientemente en la actualización de la guía se mencionó la vacunación contra el SARS-CoV-2. Anteriormente únicamente se tenía la vacunación antigripal, que es la anual, la del neumococo, la DPT, que es contra la tosferina, incluso la herpes zóster en adultos mayores de 50 años con el diagnóstico de EPOC. Fíjese que aquí es muy importante el esquema de vacunación, y ese esquema de vacunación no solamente es para el paciente con EPOC, es para todo paciente mayor de 60, algunos hablan hasta de 50 años. Anualmente su vacuna de la influenza, su vacuna de SARS-CoV-2, la conjugada, fíjense, aquí se mete ¿cómo se llama? Se mete la vacuna antineumocóxica, es la conjugada, y la neumocóxica como conjugada. No, una es la de polisacáridos, que es la Pneumovax 23, y otra es la conjugada. Son cosas diferentes, ¿eh? Que ahí dice vacuna antineumocóxica conjugada 20 valente, o una dosis de antineumocóxica conjugada 15 valente. No sé si haya 15 o haya 20. Dice seguida de la vacuna antineumocóxica 23 valente. A lo que sí se le pone al paciente es su vacuna de polisacárido, que es la de 23. La otra, no sé si haya una conjugada 20 valente, la verdad lo ignoro, ¿sí? Pero están las conjugadas. Entonces, una conjugada con la de polisacáridos. La vacuna, obviamente, de tétanos, difteria, esa de ley toda la tenemos que tener. Y actualmente se recomienda la vacuna de herpes. Ya salió una nueva vacuna para herpes que nos protege mejor. Esas vacunas realmente no son exclusivos del paciente con EPO, sino son exclusivos del paciente mayor de 60 años. ¿Ok? Bien, adelante. Respecto al tratamiento farmacológico, una debilidad que encontré en la guía es que únicamente los estudios se han hecho en poblaciones asiáticas e europeas, pero Okay. Aquí le vamos a dejar ahorita para que en la próxima clase hablemos más de tratamiento y a ver si podemos comenzar con neumonías. ¿Ok? Le voy a ceder que apague la presentación. Ok, nos vamos a ver mañana, igual a esta hora, y vamos a continuar con EPOC y comenzamos neumonías. ¿Ok? Sale, chavos. Nos vemos mañana. Descansen. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Igualmente.